Hola a todos, mi nombre es Luis, bienvenidos a este curso de fotogrametría en línea. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema sobrelape de imágenes. Esperemos les sea de mucha utilidad. En este tema hablaremos sobre el concepto de sobrelape, su importancia en la fotogrametría y la construcción de los modelos, además de ver algunos ejemplos y tips para su aplicación en campo. El sobrelape, también conocido como overlap, es fundamental para que se cumpla el principio de estereoscopía. La visión estereoscópica se obtiene mediante la observación de dos imágenes de la misma escena, fotografiadas desde dos puntos de vista diferentes, consiguiendo así una visión en 3 dimensiones. La visión estereoscópica genera un efecto de relieve y otro de apreciación de distancias, de forma tal que a partir de dos fotografías sea posible reconstruir un modelo donde podamos realizar mediciones en altimetría y planimetría. Dicho esto, definimos como par estereoscópico al par de fotografías superpuestas en la misma escena, como se puede observar en la imagen. La mayoría de las fotografías tomadas debe cubrir al menos el 70% de la superficie cubierta por la fotografía anterior. El efecto estereoscópico se conseguirá en la zona común entre fotografías, es decir, en la zona de sobrelape. Sin embargo, existen factores que dificultan la obtención de una visión estereoscópica correcta. Esos factores pueden originarse durante el vuelo o pueden aparecer si se cometen errores mientras se orienta el modelo. Los factores originados durante el vuelo pueden ser fotografías con escalas diferentes. Esto se produce cuando la altura del vuelo considerada no se mantiene constante. Fotografías de zonas muy inclinadas, lo que provoca que los ejes ópticos de la cámara no se mantengan en el mismo plano, o fotografías con una deriva excesiva entre ellas. Eso es particularmente importante de resaltar, ya que veremos ejemplos de esto más adelante. Los errores originados en el proceso de orientación del modelo se pueden minimizar mejorando la manipulación de los instrumentos de orientación. La profundidad del efecto estereoscópico aumentará consecutivamente con el distanciamiento a su base. Como se observa en la tabla, el porcentaje longitudinal y transversal de recubrimiento necesario en los tipos de terrenos llano, ondulado y montañoso es muy diferente entre sí. Donde menos se necesita un recubrimiento es en las zonas llanas, y donde necesitamos mayor sobrelape o mayor recubrimiento es en las zonas montañosas. Lo anterior plantea que conocer la altura adecuada para el vuelo nos permitirá obtener un sobrelape óptimo. ¿Y cómo saber la altura adecuada para el vuelo? Pues a través de la Ground Sample Distance. La Ground Sample Distance, o distancia de muestreo del suelo, es la distancia que representa en el terreno el valor de cada píxel de la fotografía. Esta se mide en centímetros sobre píxel. En la siguiente imagen podemos observar cuál es el área cubierta por un píxel de la cámara a una altura determinada, lo que nos indica que para cubrir un sector del terreno necesitaremos menos sobrelape y menos fotografías que si nosotros reducimos la altura del vuelo, pero esa reducción nos va a beneficiar porque ganamos resolución en la imagen. Aquí tenemos la fórmula para calcular el área efectiva de vuelo, la cual considera el ancho del sensor, la longitud focal, la altura de vuelo y la distancia cubierta sobre el suelo de una imagen. Esta fórmula la podemos encontrar en las páginas de Pix4D. Ellos tienen ahí una aplicación que puedes bajar de forma gratuita, en la cual metes todos estos datos y te hace el cálculo efectivo de tu GSD. A continuación veremos algunos ejemplos de la importancia del sobrelape en la construcción de los modelos. Observaremos un ejemplo de fotogrametría aérea realizado en la localidad de Puerto Ángel y 5 ejemplos de fotogrametría submarina realizados en los arrecifes de las bahías de Huatulco. El primer modelo es un fragmento de la zona central de Puerto Ángel realizado con un dron DJI. Si nosotros nos ubicamos en esta parte del programa y seleccionamos esta opción donde está la cámara, podemos observar que nos despliega todo el set de fotografías empleado para la reconstrucción de los modelos. Aquí podemos observar el orden en el que está tomado el barrido y la orientación de las cámaras. Es esta parte que se puede ver aquí, que se observa como si fueran alfileres sobre las imágenes. Te indica la orientación en la que está tomado la fotografía. Este vuelo fue realizado previamente, se programó en una aplicación llamada Drone Deploy que te permite escoger
entre diferentes tipos de barrido. Y bueno, fue un vuelo sin ninguna complicación. Las condiciones climáticas y de iluminación fueron las óptimas, lo cual permitió realizar un modelo o una reconstrucción del modelo pues bastante acertada. Aquí podemos observar el tipo de barridos en zigzag, e incluso si tú haces un zoom y te acercas a donde están las fotografías, puedes observar dónde empieza o dónde empezó el dron a realizar su barrido y en dónde concluye. Esto te permite llevar también un seguimiento por si quieres ubicar algún sector del modelo y tienes la información de los datos de las fotografías. El programa también te despliega ese tipo de datos. Ok. El siguiente modelo es un modelo realizado o una porción coralina de la bahía de Cacaluta, como parte de un proyecto de fotogrametría submarina realizado por la Universidad del Mar para la construcción tridimensional y evaluación de los arrecifes en las bahías de Huatulco. Aquí podemos observar estos puntos blancos que están aquí, son marcas de control, están distribuidos alrededor de toda la porción coralina. Este modelo tuvo una construcción bastante buena, aunque cabe resaltar aquí que la fotografía submarina plantea sus propios retos al tratarse de un medio completamente distinto. Aquí tenemos que considerar factores como la columna de agua, las condiciones oceánicas en las que se está realizando el muestreo, ya que esto va a influir mucho tanto en la visibilidad, en la penetración de luz que va a haber sobre la columna de agua, así como en la dinámica que va a tener el buzo o el dron. En este caso nos permitió la reconstrucción, una buena construcción de la escena, donde podemos tener un buen nivel de detalle. El siguiente ejemplo es una porción de transecto en la bahía Maguey, en Bahía Maguey. Sin embargo, aquí me gustaría mostrar este sector que se encuentra aquí, como si fuera un espacio en blanco. Aquí lo tenemos. Al desplegar las fotografías podemos observar que falta un espacio aquí. Este es un ejemplo de la pérdida de información por diferencia de escalas. Probablemente lo que pasó aquí es que al realizar el barrido, el buzo tuvo un cambio en la profundidad, lo cual provocó que se perdiera la continuidad de los fotogramas y bueno, el modelo no pudo empalmar esas fotografías. Sin embargo, a pesar de que bueno, es un sector relativamente pequeño, la construcción del modelo es bastante buena. Aquí se puede observar esta porción, la porción de coral. Tenemos una construcción con mucho detalle. Sin embargo, aquí se puede observar este sector es el sector donde está la pérdida de información. Incluso si hacemos el zoom, si nos acercamos más hacia el modelo, podemos ver aquí incluso se puede observar el detalle del barrido, la dirección en la que iba y la pérdida que está habiendo aquí de fotografías. El siguiente modelo es un transecto realizado en Isla Montosa, donde se trazó un transecto a lo largo de toda esta porción del arrecife. Aquí podemos observar que el grado de detalle alcanzado por el modelo es bastante alto. Se pueden observar las ondulaciones en la arena, el cambio en el sustrato de arenoso hacia la placa de coral, y esta parte de aquí se puede observar a detalle las formaciones coralinas. En este modelo se ocuparon más del 90% de fotografías para la construcción. Sin embargo,
estas partes que se encuentran aquí, observamos aquí cuando se despliegan las fotografías, que tenemos dos tipos de pérdida de información. Aquí estamos teniendo pérdida de información por la deriva fotográfica, es decir, hay un espacio demasiado grande entre la serie de fotogramas, lo cual le impide al programa reconstruir la escena. Aquí no es que se esté perdiendo información por diferencia de ángulos o por la diferencia de altitud o profundidad. Aquí lo que está pasando es que el buzo realizó un corte en el zigzag demasiado amplio, y este sector de aquí, en estas partes de las cámaras, no se pudo sobrelapar, lo cual se traduce directamente en pérdida de información. Se puede observar aquí y se puede observar en este sector de acá. Cuando este tipo de cosas ocurren en los barridos en fotogrametría submarina, se pueden observar estas formas como si fueran tajos. Aquí pareciera que es como una especie de tajo que tiene el modelo, pero en realidad simplemente es que pues el programa no puede construir un fragmento de la escena donde no hay sobrelape. Es por eso que la importancia del sobrelape en la fotogrametría submarina es particularmente sensible y de mucha importancia para que la construcción de los escenarios sea la adecuada. El siguiente ejemplo es un transecto realizado en Bahía Maguey. Aquí se puede observar claramente la pérdida de información en los sectores. Sin embargo, en aunque el barrido fue realizado de manera correcta, podemos observar el zigzag bastante bien realizado. Aquí sucedieron dos cosas, particularmente en este transecto sucedieron dos cosas. Aquí se cumplen dos de los ejemplos. Es la pérdida de información por la deriva fotográfica, es decir, no hay un sobrelape entre una vuelta y otra, y la pérdida de información por el cambio de elevación. Lo podemos observar al orientar el modelo de esta forma, y vemos cómo esta parte es una parte rocosa, la cual el buzo en esta situación, al tratar de hacer el barrido, muy probablemente llegó ya a una parte de superficie donde no pudo cruzar. La situación con los arrecifes en bahías de Huatulco es que son arrecifes particularmente someros, no tienen mucha profundidad, y en algunas zonas incluso puedes llegar a menos de 1 metro. Entonces, para tratar de mantener la GSD óptima, seguir teniendo una GSD que nos permita realizar un modelo de manera correcta, se buscan las zonas que no se encuentren en una zona muy somera. Se está tratando de mantener una GSD de 2 metros sobre el nivel del sustrato. Y aquí observamos una apertura demasiado grande entre un barrido y otro, aquí se ve, y una pérdida en la continuidad de los fotogramas. Este tajo o este fragmento que falta aquí, claramente se puede observar dónde viene el barrido y cómo el espacio es demasiado grande y provoca que exista, aquí está, esta pérdida en este sector. Y aquí tenemos una interrupción de la continuidad en los fotogramas. Sin embargo, esto no quiere decir que el trabajo esté mal realizado.
Aquí cabe mencionar, puntualizar mucho que las condiciones de la fotogrametría submarina, particularmente para los arrecifes en bahías de Huatulco, son muy dinámicas. Entonces, si no tienes que estar atendiendo el movimiento de las olas, de cómo te está llevando el mar, tienes que estar atendiendo constantemente tu profundidad, tienes que estar atendiendo que los cortes en la vuelta para que vuelvas a virar y hacer el barrido sean los adecuados. Entonces el buzo tiene que atender una serie de situaciones, se tiene que tener toda su concentración puesta en el trabajo que está desempeñando. No ha sido particularmente fácil llegar hasta este grado de reconstrucción. Tenemos aquí un 80-85% de la construcción de la escena. Aquí tenemos otra parte de pérdida de datos por demasiado espacio entre esta vuelta y esta que está aquí. Y en este sector de acá incluso podemos ver que no se termina de hacer la vuelta. Aquí va, el buzo lleva este camino. Aquí lo que pasó es que la misma roca no le permite pasar, no le permite hacer la vuelta, y entonces muy probablemente realizó el giro, pero al haber un cambio muy abrupto en la altitud, simplemente la alineación de las fotografías no fue posible y se descartaron. El modelo las descartó. Aquí se observa. Finalmente tenemos aquí un modelo realizado en Isla Cacaluta. Este es uno de los mejores modelos que hemos generado en este proyecto, pues aquí tenemos el 100% de las fotografías orientadas. De 1010 el programa ocupó todas, entonces el resultado es bastante notorio. Aquí se puede observar el grado de detalle en la construcción de la escena. Es bastante alto, se distingue perfectamente el coral del fondo arenoso, de la roca. Esto nos permitirá separar los elementos en grandes grupos morfofuncionales. Y bueno, incluso se puede observar aquí esta porción, es el transecto. El buzo aquí realizó un barrido en zigzag o en corte de césped. El corte de césped no es otra cosa que un doble zigzag, es decir, empiezas tu barrido de manera transversal, realizando un zigzag por todo el transecto, e inmediatamente después haces un giro apoyándote con un compás de navegación y haces un barrido ahora longitudinalmente. Al realizar un doble barrido de la escena te permite capturar todos los detalles. Y bueno, eso se observa totalmente. Aquí están, las estructuras se ven muy bien, el perfil se observa bastante bien. ¿Qué condiciones o qué fue lo que pasó aquí que nos permitió generar un buen modelo? Pues en este caso la profundidad principalmente. Se mantuvo una GSD constante, la misma profundidad, la misma forma del fondo, que no es tan inclinada, no hay tanta pendiente. Nos permite realizar un barrido sin ninguna complicación. Las condiciones de iluminación también son las adecuadas. Para realizar este tipo de barridos el buzo necesita estar apoyándose de un compás de navegación, una consola de buceo para ir monitoreando su altura, o bueno, la altura a la que está, la profundidad a la que está buceando, y mejor aún si tiene una computadora de buceo, pues ir monitoreando
su profundidad con la computadora de buceo. Bueno, esperemos que le haya sido de utilidad. Esperemos que haya sido de utilidad esta serie de ejemplos donde podemos observar la importancia que tiene el sobrelape en la construcción de las escenas fotogramétricas. En realidad esto es la base en la construcción, ya sea fotogrametría aérea o en este caso submarina. Yo particularmente preferí mostrar más ejemplos de fotogrametría submarina porque es lo que estamos realizando. Particularmente yo estoy en esta parte del proyecto y he estado involucrado en el proceso de desarrollo de todos estos modelos. La fotogrametría aérea, tiene sus detalles a los que se tienen que atender, muchas condiciones a la hora de realizar el vuelo, pero no hay mucha complicación. El dron va a ser el 100% del trabajo y en general la construcción de escenarios no va a tener ninguna complicación. Pues estamos esperemos resolver sus dudas y que esta plática haya sido ilustrativa para ustedes. Cualquier cosa, estamos en contacto, síganos por el canal y nos vemos en la próxima.